Apreciado estudiante, bienvenidos al ciclo 3 de la asignatura Técnicas de Comunicación. Esta unidad se centra en los procesos de lectoescritura, por tanto, veremos las herramientas específicas que contribuyen a una buena redacción y escritura de textos. La lectura y la escritura van de la mano y son artífices de la comunicación. En la lectura se descifran signos que se convierten primero en palabras, luego en frases y finalmente en oraciones que le van dando sentido a la expresión. En la escritura las palabras se cifran en un código para darle la apariencia de texto a conceptos e ideas. Con la lectura se obtiene información, se adquiere conocimiento, con la escritura se expresa el pensamiento. Mientras en la lectura se descifran signos, en la escritura se cifran. Son procesos de codificación y decodificación. Cuando se aprende a leer y a escribir, se desarrollan las competencias básicas de la comunicación, en las que se incluyen otras habilidades como saber hablar y saber escuchar. Aprender a escribir es aprender a pensar. Usted no sabe nada a menos que lo pueda poner por escrito. Hayakawa decía que en la acción de escribir se presentan ideas, imágenes, conceptos, números, símbolos, signos gráficos, notas musicales, entre otros. La comunicación escrita es una habilidad que se utiliza todos los días y está presente cuando nos relacionamos con los demás. En el acto de escribir ocurren operaciones lógicas o procesos mentales que suponen un trabajo intelectual que consiste en 1. Organizar la mente para clarificar el asunto, las ideas que se quiere expresar. 2. Convertir la idea en información o en un mensaje lógico, comprensible y eficaz. Y finalmente para plasmar en un texto, es decir, redactar. Los buenos textos, los que están o quedan bien escritos, se reconocen porque en ellos se cumplen tres condiciones: adecuación o adaptación de las palabras para que expresen lo que realmente se quiere, cohesión, que es la manera adecuada de juntar las palabras, y coherencia, que es dar sentido a la información relevante. Entonces veamos qué significa redactar. Según la Real Academia de la Lengua Española, es un proceso lógico que permite poner por escrito algo que sucedió, que estuvo acordado o pensado. La habilidad para escribir adecuadamente y con eficacia lo da la práctica. Sin embargo, es importante que utilice herramientas de apoyo como un buen diccionario. Ya no hay que tenerlo en físico, es decir, en un libro impreso. Basta con que lo descargue de la internet en su equipo de cómputo o en su dispositivo móvil. Cada palabra, comunidad de pensamiento, sigue un orden natural, cumple con una función en la oración y en el párrafo. Planear significa preparar con anticipación la redacción del texto. En esta etapa realice 3 pasos. Primero, haga un esquema, un bosquejo, un esqueleto de lo que contendrá su obra. Para elaborarlo tenga en cuenta el formato, en otras palabras, qué tipo de documento le piden. No es lo mismo redactar una carta que elaborar un ensayo. Cada texto responde a un formato, por lo tanto, aténgase a las particularidades del documento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Un informe, un acta, un correo? Genere ideas. Escriba todo lo que se le ocurra, priorícelas o jerarquícelas según su importancia. Su esquema le sirve de guía para comenzar a producir o desarrollar el texto. Convierta las ideas importantes en frases, oraciones y párrafos. Es importante también que revise y verifique que lo escrito corresponde a lo que ha querido expresar. Editar es limpiar, es quitar lo innecesario. Entonces lea, vuelva y lea, corrija, pula hasta que quede satisfecho. Escribir bien es una cualidad que a todos nos gustaría poseer. Sin embargo, entre las mayores dificultades que se presentan a la hora de escribir se encuentra en la redacción de la oración y en la construcción y orden de los párrafos. Por ello, no sobra que recordemos en qué consisten estos elementos de la gramática. Una oración es la unidad de comunicación, es un conjunto de palabras con sentido completo. Siempre encierra una idea concreta. Aunque parezca innecesario, recordemos que el orden sintáctico es sujeto, verbo conjugado más complemento. Lo importante es no alterar este orden. Veamos con mayor detalle los elementos esenciales de la oración gramatical. El sujeto es aquello de lo que se dice algo, ejecuta o recibe una acción. El complemento es lo que se dice o la acción que ejecuta o recibe el sujeto. Hablar de verbo conjugado significa que el sujeto necesita realizar una acción para generar sentido. En la siguiente oración, sobre la cascada canta el ruiseñor, fragmento de un texto del escritor José Cela, lo que expresa el autor es que el ruiseñor ejecuta la acción de cantar.
Con las oraciones se forman párrafos y entre ellos se utilizan conectores. Todo párrafo se compone de una o más oraciones relacionadas entre sí. Aprender a escribir párrafos ayuda a mantener un hilo conductor en la elaboración del escrito. Al lector le ayuda a seguir el texto. Entre los párrafos deben existir conexiones lógicas y palabras y frases de transición que facilite la fluidez, armonía y coherencia. ¿Cuál es la clave? Mantener una idea por párrafo. Los párrafos también tienen elementos como unidad, coherencia, una oración principal y un desarrollo adecuado. Todas estas expresiones sirven para hacer conexiones, unir palabras, frases, oraciones o párrafos. Se les utiliza tanto en los distintos tipos de textos como en los diagramas y mapas conceptuales. Lo esencial antes de redactar es pensar en lo que se va a decir. Si se quiere alcanzar la solvencia en la redacción, no sobran recomendaciones como escriba sin parar, tenga en cuenta el formato del texto, evite un lenguaje negativo, lea, revise y reescriba, utilice un diccionario, utilice palabras conocidas, evite el lenguaje técnico y las palabras rebuscadas, sea austero con la palabra, menos es más, escriba de manera directa, clara y sin adornos, utilice verbos en infinitivos, sugieren acción. La oración se compone al menos de un sujeto y un verbo. En ocasiones puede tener complementos. Evite construcciones con más de 3 complementos. Una idea por párrafo, idea principal y las demás ideas subordinadas. Y escriba de lo que usted sabe y si no sabe, investigue. En la estructura de un texto se deben distinguir 3 partes esenciales y reconocibles: una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión. Otro aspecto a cuidar a la hora de elaborar un texto es en que deben ser interesantes para todo tipo de público. Una manera de lograrlo es convertirlo en narraciones, en historias. Producir un texto en términos narrativos es equivalente a convertirlo en un cuento. Los textos narrativos tienen la virtud de involucrar efectiva y emocionalmente al interlocutor. Esto no es nada distinto que pensar y adecuar el texto en términos cercanos y comprensibles para el lector. En historias que pueden ser contadas. No en vano Aristóteles decía que la manera natural como el hombre ha estado en el mundo ha sido narrativa. Los textos pueden adoptar distintas formas de expresión, los hay de tipo narrativo, descriptivo, argumentativo o persuasivos y expositivos o enunciativos. El ámbito en que nos encontremos determina el modo de escribir. Por lo tanto, si estamos cursando estudios superiores, el material que se nos va a exigir será de tipo académico. Entre tanto, en el contexto laboral nos van a exigir otro tipo de comunicaciones. Veamos algunas formas que adopta el texto académico. La relatoría. Su valía está en que además de dar cuenta del contenido, se relacionan temáticas, se comparan y profundizan en algunos aspectos. La síntesis o el resumen recompone el significado del todo juntando las partes. El análisis crítico consiste en una reflexión argumentada desde el punto de vista de quien lo escribe. La reseña aporta información objetiva que suscite o genere opiniones y críticas. El protocolo registra el paso a paso de un proceso o acción, presenta en un orden jerárquico los aspectos más relevantes de un evento académico, sea un seminario, un taller o un curso. Este no se limita a recapitular de manera cronológica y puntual lo sucedido y tampoco es un resumen o síntesis, es una memoria objetiva y precisa de un acontecimiento. El informe es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes e inclusive también de hechos previsibles partiendo de datos que ya se fueron o se comprobaron. Se caracteriza por ser sobrio u objetivo al margen de la opinión o sentir personal del autor.
El material del informe son los hechos que se enumeran de forma clara. El ensayo se trata de una reflexión que surge casi siempre de la reflexión de otros, no es un comentario como suelen pensar con frecuencia los estudiantes. Entre tanto, la redacción corporativa, la que caracteriza las comunicaciones en el ámbito empresarial, incluye documentos como cartas, memorandos, circulares, actas, informes, certificados, constancias y muchos otros. La manera como está escrito un texto nos indica el tipo de discurso al que responde. Una clasificación que se hace del discurso escrito presenta varios tipos de texto como literario, periodístico y científico. El texto literario sería algo como: allí está otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Ese es el comienzo de un cuento de la tercera resignación de Gabriel García Márquez. Un texto periodístico. El lunes pasado, en el marco de la Cumbre por la Paz, quedé sentado al lado de Fernando Vallejo, a quien conozco desde hace algunos años. Es un hombre delicado en su trato, elegante, sibarita y gran pianista, virtudes que contrastan con la violencia de sus escritos. No soy ferviente lector de sus libros, pero me impresionó por su realismo. La Virgen de los Sicarios me sorprendió la metódica investigación casi policial. Fragmento inicial del artículo titulado La diferencia del periodista Alfredo Molano, abril de 2015. Una última recomendación: al terminar la redacción de un texto, no sobra que lo ponga a prueba. Cuénteselo a alguien, pídale a otra persona que lo lea, revise que utilizó el lenguaje apropiado, verifique la eficacia de las oraciones y de los párrafos. Ya decíamos al comienzo de este ciclo que la escritura como la lectura van de la mano. Veamos ahora algunos aspectos a tener en cuenta en la lectura. Se entiende por lectura la interpretación del sentido de un texto. Del modo como se aborde una lectura dependerá de que se obtengan o no beneficios. Se lee para conocer, aprender e informarse, para entretenerse, para sumergirse en mundos reales e imaginarios. De la lectura interesa no solo saber leer, sino también cómo se logra una lectura comprensiva. La comprensión lectora consiste en entender lo que se lee, tanto en términos del significado de las palabras que forman un texto, como el de la comprensión global del escrito. Es un proceso mental complejo que abarca aspectos esenciales como interpretar, retener, organizar y valorar cada uno, y supone el desarrollo de habilidades diferentes. Existen múltiples estrategias para fijar y comprender lo importante de un texto. Se trata de metodologías que cada quien adopta según se le faciliten. Entre ellas se tienen prelectura, la lectura selectiva, el subrayado, la señalización o hacer marcas de aspectos destacables. Tanto saber leer como saber escuchar son condiciones que afectan el proceso comunicativo. Revisemos algunos aspectos a tener en cuenta para la comprensión de la expresión oral. Escuchar es entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. La escucha afectiva tiene que ser necesariamente activa. No solo se escucha lo que la persona expresa directamente con la voz, sino que también es posible percibir los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. En este esquema encontramos elementos que favorecen la escucha activa y los que la obstaculizan. Entre los que contribuyen tenemos disposición psicológica, que es prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro es hacerle saber al otro mediante un lenguaje no verbal que se presta atención. En lo posible resumir, para informar al otro sobre el grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Emitir palabras de refuerzo o utilizar expresiones positivas que refuerzan que el discurso se comprende, por ejemplo, asentir con la cabeza. Existen factores que favorecen la escucha. Estos, independientemente de que sean externos o internos, deben ser controlados si se quieren lograr efectividad en la comunicación. Aquí hay algunos elementos que le pueden favorecer.
La disposición psicológica, anímica, fijar la atención en el orador, indicarle o hacerle saber al otro o al expositor o al interlocutor que se le entiende lo que se dice, o utilizar una comunicación verbal y no verbal, y generar empatía. También es importante resumir, parafrasear o decir con otras palabras lo que usted acabó de leer, emitir palabras de refuerzo que le generen confianza en que se comprende lo que se dice. La distracción, la charla con otros, los murmullos, utilizar expresión corporal que descalifique lo que el otro dice. Finalmente veamos los niveles que se pueden desarrollar en la comprensión lectora. Leer significa comprender e interpretar, encontrar significados, relacionar con saberes previos e intereses particulares. En el proceso de lectura se genera una actividad del pensamiento que ocurre en distintos niveles y que se va complejizando progresivamente. Así concluye nuestro ciclo 3 de técnicas de comunicación. En esta unidad abordamos los procesos de lectoescritura, las herramientas que contribuyen a una buena redacción y escritura de textos, los tipos de textos, cómo leer e interpretar, la apariencia que adoptan los textos y las características de producción académica y la comunicación empresarial. En la parte final vimos algunas técnicas que ayudan a identificar lo importante de un texto y también a cómo escuchar y comprender.